Gracias a los que nos acompañan hoy domingo 23 de mayo de 2021. Hoy vamos a hablar de un personaje que fue muy famoso en Colombia y que hoy está completamente olvidado. Hernando Giraldo, famoso periodista del Espectador, fallecido en el año 2013 a la edad de 85 años. Hernando Giraldo llegó a escribir una columna diaria en el Espectador durante más de 30 años, se llamaba La Columna Libre, y además escribía los domingos una crónica o un reportaje especial. El estilo de Hernando le ganó muchos lectores en todo el país, un estilo ameno, coloquial, informal, agudo, crítico, independiente, como ocurre con los periodistas que fueron muy famosos, pasan muy pronto al olvido como sus lectores. Está olvidado pues el gran Klim, que murió hace 40 años, en el año 81, y esa es la suerte de todos los periodistas que fueron famosos en su época. Hernando Giraldo, aparte de esas características de ser un periodista muy leído, también es recordado porque fue empresario, a diferencia de muchos periodistas de su época que terminaban sus días sin ahorros, sin pensión, porque muchos de ellos eran bohemios. Hernando fue empresario, él fundó una compañía que todavía existe, que se llama Casa Limpia, dedicada a la limpieza de edificios y de empresas. Uno de los primeros contratos que Hernando tuvo fue la limpieza del aeropuerto El Dorado en los años 60. Él decía que Casa Limpia tuvo o tenía 5,000 empleados. No sé si esa es la cifra actual, pero Hernando ha recordado porque hizo mucho dinero con esa empresa que él fundó con un préstamo bancario para comprar las primeras trapeadoras y equipos de limpieza. Y Hernando también ha recordado porque fundó en Bogotá un restaurante muy conocido llamado El Zaguán de las Aguas, muy cerca a la parroquia de las Aguas, en el centro de Bogotá, a poca distancia de la sede de la Universidad de los Andes. Hernando Giraldo, además, es recordado porque él le puso el apelativo del pueblito más lindo de Colombia a Barichara. Hernando prácticamente descubrió Barichara antes de que lo descubriera Belisario Betancourt en los años 70, cuando la carretera era destapada entre San Gil y Barichara, y cuando no se celebraban matrimonios de alta sociedad en Barichara, ni había hoteles boutique de 700,000 pesos diarios, ni costaban las casas 2,000 o 3,000 o 5,000 millones en Barichara. Hernando Giraldo llegó allá y lo definió como el pueblito más lindo de Colombia. Hernando, además, fue la persona que bautizó a Consuelo Araujo, o Valledupar, la famosa periodista asesinada por la guerrilla. La bautizó como la cacica. Consuelo fue secuestrada por la guerrilla y asesinada por la guerrilla. Y en el segundo Festival Vallenato en Valledupar, en el año 69, Hernando Giraldo la llamó la cacica a Consuelo Araujo. Además, Hernando Giraldo fue tal vez de las primeras personas que no ocultaron su condición de gays en Colombia. Él ya en los años 60 era abiertamente gay, en una época en que eso no se acostumbraba y que era prácticamente condenado por mucha gente. Hernando no ocultaba esa condición. Hernando vivió toda su vida con su mamá, doña María Álvarez, y este recuerdo de Hernando Giraldo lo vamos a hacer con base en la carta que él escribió en el año 2011
al director del periódico La Patria de Manizales. Yo conocí esa carta y a raíz de eso supe que Hernando estaba viviendo en una finca. Yo pude conocer a Hernando Giraldo, obviamente lo conocía a la distancia, lo admiraba, lo leía, pero nunca lo había conocido en Bogotá. Y Hernando llevaba varios años viviendo en una finca en la Mesa, Cundinamarca, y entonces le hice una visita en el año 2012, el año antes de morir. Encontré su archivo, todas las cartas que él había enviado y que había recibido en su vida estaban en una aceta, las fotocopié. Había de todo, desde cartas con presidentes, expresidentes, postales, y eso lo fotocopié y lo doné al Archivo Histórico Javeriano, donde está también el archivo de la Unidad Investigativa del Tiempo y el archivo de mis libros y de los libros de Silvia Galvis y de archivo de otros temas que doné el año pasado por generosa oferta de recibir ese material que me hizo el director del archivo, el padre Bernal, y la subdirectora, la señora Alma Nora Miranda. Ellos están organizando ese archivo y por la pandemia se ha demorado la publicidad y la consulta de ese archivo, pero eventualmente estará disponible para todos los investigadores. Entonces voy a leer esta carta que le escribió Hernando Giraldo en el 2011, porque es un resumen de su vida. Me la mandó al director gerente del diario La Patria de Manizales, Nicolás Restrepo Escobar, y le dice: muy distinguido amigo, creo que a los 13 años, cuando estudiaba para sacerdote misionero en la Escuela Apostólica de los Padres Lazaristas o Vicentinos en Santa Rosa de Cabal, me di cuenta de que mi verdadera vocación era el periodismo. Cada 3 meses escribía 2 páginas a mano en mi periodiquito El Misionero, en que me refería a la vida, obra y milagros de San Vicente de Paúl, fundador de la comunidad lazarista o vicentina, bajo cuyo alero se despertaba mi vocación sacerdotal. 3 años estuve en el inolvidable paraíso de la Escuela Apostólica hasta el día en que Misia María Álvarez Caramillo Robledo Mejía, la mamá de Hernando, me dijo: Hernando, no se le olvide que yo quedé viuda de ese maravilloso esposo que era su papá Camilo, con 4 hijos, de los cuales usted es el mayor, y aunque Camilo nos dejó con qué vivir bien, a usted le corresponde ayudarme a llevar la carga. Usted no puede ser misionero. Si tiene vocación religiosa, sea cura, pero de los que ganan plata. En tales condiciones me tocó ingresar al seminario conciliar de Manizales, donde duré 2 años y medio hasta el día en que a Misia María le llegó una carta firmada por el rector Pedro José Rivera Mejía, después obispo de Socorro y San Gil, en que le manifestaba que en vista de que su hijo no corregía su orgullo y mal genio, el consejo directivo del seminario había decidido cancelarle la matrícula. Misia María la lee y con su mandona voz me dice: Hernando, lea esto. La leí, entré en ataque de furia. Mis hermanitas Esmeda y Lucía, al ver mi reacción, se emperraron a llorar. Al momento aparece muy elegante Misia María y exclama: Esmeda y Lucía, nos vamos ya para la iglesia a darle gracias a la Santísima Virgen porque este hombre tan orgulloso no hubiera sido cura. Así terminó mi frustrada vocación sacerdotal. Se evaporaron mis deseos de llegar a ser cardenal. En los colegios de Nuestra Señora y de Cristo me reconocían 4 de los 5 años y medio de bachillerato. Pero me pudo el odio que sentía por todo lo que tuviera que ver con catolicismo y me matriculé en el instituto universitario, donde no me validaban un solo año. Me tocó empezar de nuevo bachillerato en compañía de unos mocosos de 11 y 12 años que gozaban burlándose del pobre seminarista fracasado. En mi orgullo infinito,
solo trataba como amigos al salamineño Alfonso Echeverri Jaramillo y a los aguadeños René y Edgar Salazar Montoya y a su primo hermano, el médico Josué Estrada Montoya, que en paz descanse. Al fin me cansé de tanta peleadera con la chusma del universitario y pasé a terminar el bachillerato en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, fundado por mi orgulloso pariente, el obispo Baltasar Álvarez Restrepo, muy primo de José Restrepo, Restrepo y Restrepo, dueño del diario La Patria. Terminado el bachillerato, ¿qué podía estudiar? Mi vocación iba por la arquitectura paisajística, pero siendo negado para las matemáticas, me tocó ingresar a la Universidad Javeriana a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. El decano de la facultad era el sacerdote jesuita Gabriel Giraldo Zuluaga Gómez, un marinillo mandón y poco simpático. De los profesores, recuerdo al padre Jorge Noriega Rueda, natural de Barichara, al que mucho después el suscrito bautizara el pueblito más lindo de Colombia, que nos enseñaba filosofía del derecho. Al canzoncísimo Fray Wilches, encargado de dictar derecho romano, al famoso Sapo Gómez con su derecho civil. Recuerdo el rostro de otros profesores, pero a los 83 años es lógico que la memoria se esfume. Fueron 5 años aburridísimos, salpicados con los frecuentes encontrones con el dictador Gabriel Giraldo. Se dice por aquí que el Giraldo es el apellido más bravo del paiserío. Entre los amigos recuerdo con especial afecto a Enrique Umaña de Brigar, el clásico cachaco de la aristocracia bogotana, gracioso, burlesco y jodón. Si algo me ha dolido en la vida fue su muerte a los 74 años. Por fortuna cuento con la amistad de su noble hijo, Mauricio Umaña Blanco de Brigar. En aquel entonces, al terminar la universidad, tocaba hacer el año rural en algún pueblo. El tribunal me escogió para un pueblo muy lejano. Acudí a mi gran amigo y maestro, el honradísimo político y excelente orador Silvio Villegas, director del diario espinista La República. Le puse la queja y Silvio, riéndose, me dijo: tranquilo, Hernando, te voy a llamar a un amigo muy lagarto llamado Horacio Gómez Aristizábal, que él soluciona su problema. A la media hora apareció el abogado Gómez, a quien Silvio enteró de mi situación. Al día siguiente, Horacio me contó que el tribunal había escogido a Boyacá para mi año rural. Boyacá era un bello pueblito colonial al que todos los días llegaban centenares de peregrinos a pedirle favores a la Virgen Milagrosa, que era la patrona del pueblo. 3 veces a la semana tomaba el bus a las 7 a.m. y a las 9:30 a.m. estaba en la oficina del juzgado, y tuve la fortuna de que el secretario era don Florentino Tobar, un distinguido anciano que llevaba 30 años en su oficio. Como el suscrito no tenía idea de las tales ciencias jurídicas, don Florentino resolvía los problemas y el juez Giraldo se limitaba a firmar. Ese año rural ha sido el más harto de mi vida. Y regresando al tema esencial de esta carta, el periodismo, gracias a la amistad de ese queridísimo amigo que fue José Restrepo Restrepo, tu noble abuelo, comencé a los 20 años a escribir en su diario La República con el seudónimo Ejir. Recuerdo que el conde Ocampo, el más guasón del grupo Los Azucenos, me decía con su cordial humor: pero ¿para qué ese seudónimo si el verdadero es Hernando Giraldo? Durante 6 años escribí 2 y hasta 3 columnas semanales en La Patria. Cuando viajé a Bogotá a estudiar en la Javeriana, mi primo hermano inolvidable, Diego Giraldo Restrepo, que en paz descanse, conocedor de mi vocación periodística, me invitó a la oficina del director de La República, su amigo Silvio Villegas Aramillo, quien nos recibió con su habitual cordialidad, y luego de charlar un buen rato, mi primo tercero, por los Jaramillo, me invitó a escribir en La República todos los días. Este periódico era propiedad del ilustre expresidente de la República,
doctor Mariano Ospina Pérez y de su familia. Durante 5 años escribí columna diaria y los domingos reportajes y crónicas. Alguna vez escribí una crónica burlándome del Partido Conservador y elogiando la candidatura presidencial de Belisario Betancur. En vista de que la República apenas la leían los Ospinas y unos pocos suscriptores, le pedí el favor de que me hiciera publicar en el suplemento dominical del muy leído diario El Espectador a mi noble amigo Fabio Lozano Simonelli. La crónica la leyó el director del Espectador, don Gabriel Cano Izaza, el jefecito, y le gustó tanto que llamó a Fabio a preguntarle por la vida y milagros del muy desconocido cronista. Al conocer mis datos personales, el jefecito le pidió a Lozano que me llevara a su oficina porque quería conocerme personalmente. Después de breve charla, don Gabrielito me dijo: jefecito, su estilo me ha gustado bastante. ¿Podría escribir 2 columnas semanales? Ave María, pues, don Gabrielito, es el mayor honor que me han hecho en la vida, le contesté. Luego de un mes de escribir con estilo desabrochado y paisa, don Gabrielito me citó a su oficina para decirme: jefecito, como su estilo les ha gustado mucho a los lectores, ¿podría escribir su columna libre todos los días? Me puso colorado y le repetí el Ave María, pues. Durante 32 o 34 años, no recuerdo bien, escribí la columna libre y los grandes reportajes dominicales, así bautizados por el jefecito. Sucedió que todos los Cano Izaza se dedicaron a escribir sin acordarse de que necesitaban un financista estilo Luis Fernando Santos del Tiempo, y llegó la irremediable quiebra. Claro que a dicha quiebra contribuyó bastante su gerente general, Luis Gabriel Cano Izaza, el judeo paisa más avaro que he tratado en mi largo existir. Durante esos años, El Espectador fue herido de muerte 2 veces. La primera, el martirio de uno de los personajes más bondadosos, más inteligentes y más valientes que registra nuestra historia, Guillermo Cano Izaza. Y la segunda, la destrucción total del diario, fundado por el egregio patricio don Fidel Cano y Gutiérrez de Lara, y durante muchos años dirigido por sus hijos Cano Villegas y por sus nietos Cano Izaza. Llegó el día fatal en que una de las familias más honorables y respetables de Colombia, los Cano Izaza, hubo de afrontar la quiebra total. Su única salida fue vender su gran diario El Espectador al rey del capitalismo salvaje, Julio Mario Santo Domingo Pumarejo. Como gozo de un temperamento bastante acelerado, exclamé: yo a ese bandido no le colaboro ni pagándome en dólares. No niego que años después me he arrepentido de ese imbécil acelere. Y no te canso más, mi querido Nicolás, nieto del inolvidable amigo José Restrepo, el personaje que introdujo a este anónimo escritor al gran periodismo, abriéndole un campito en su diario La Patria del Viejo Caldas. Recibe un cordial y sincero abrazo de Hernando Giraldo de Estupiñán, Álvarez del Pino, Guerra Peláez, Jaramillo de Andrade, Salazar del Castillo, Robledo, Guerra Peláez, Mejía de Tobar, Duque de Estrada, Jaramillo de Andrade, de la Serna, Jaramillo de Andrade, Gómez de Castro, Gutiérrez de Lara, Gallón, Botero. Esta carta, como decíamos, es del año 2011. Y ahora vamos a leer una autobiografía escrita por Hernando Giraldo en los años 60 y publicada en una revista que tenía la editorial Tercer Mundo, que fundaron, entre otros,
eh, Belisario Betancourt. Esta autobiografía se llama Yo pecador me confieso. No tengo la fecha exacta, pero creo que es del año 62. Luis Carlos Ibáñez y Belisario Betancourt se han gastado la generosidad de invitarme a escribir en esta revista. Yo acepté porque me aseguraron que me iban a pagar y que me dejaban en libertad de expresar lo que a bien tuviera. En vista de que voy a decir muchas cosas que escandalizarán a los hipócritas y a los cobardes, quiero retratarme antes de cuerpo entero para que el lector sepa de una vez con quién le va a tocar enfrentarse. Yo no cargo agua en la boca y como no ando en busca de prestigios, ni de consulados, ni de amistades importantes, ni de riquezas, puedo darme el lujo de pensar en voz alta. En este país de chismosos clandestinos hacen falta los murmuradores con trompeta. Yo soy un excelente criticón con la ventaja de que nunca meto las narices en la vida íntima de nadie. Creo que esta explicación basta para que el lector se tome el trabajo de leer mis confesiones. El humilde origen familiar. Me llamo Hernando Giraldo Álvarez, Peláez, Jaramillo, Salazar, Robledo, Peláez, Mejía. Como fui genealogista, puedo dar algunos datos sobre la materia. El Giraldo lo trajo el conquistador Giraldo Giles Cupiñán, quien luego de fundar Abuga, pasó a Santiago de Arma, donde a lo mejor se arrejuntó con una india, pues durante 70 años este apellido se perdió, hasta que apareció en Marinilla un tal Francisco Mansueto Giraldo y Pareja, dueño de extensos territorios, parte de los cuales se dio para la fundación del Vaticano del Partido Conservador, como llamó un expresidente a esa ciudad. Lo cierto del caso es que a los Giraldo se les nota el indio casi tanto como a los descendientes de don Mariano Espina Rodríguez. Digo esto porque el playboy greco-quindiano Alfonso Giraldo y Tobón anda por ahí diciendo que él es de los Giraldos blancos, cosa tan embustera como si a mí me diera por decir que soy de los Giraldos ricos. Este apellido ha dado gente sobresalientes como el gobernador de Antioquia, doctor Rafael María Giraldo, como el jesuita Gabriel Giraldo, quien lleva 14 años de dictadura en la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, y como los periodistas Yader y Alberto Giraldo, especializados en la calumnia y en mamarle gallo a toda la gente importante del universo. Mi abuelo Marinillo se llamaba Porfirio Giraldo Salazar Duque Hoyos. Era un campesino bueno, sano y cristiano, hasta más no poder. Era tan buenazo que cuando se quebró en un negocito de venta de ganado, tuvo la ocurrencia de poner una tienda, negocio en que naturalmente repitió quiebra, pues le fiaba a todo el mundo y llevaba las cuentas con granos de maíz sobre el mostrador. Naturalmente que llegaban las gallinas, se comían los granos y el pobre Marinillo se quedaba sin saber el monto de las acreencias. Para acabar de empobrecer se volvió loco y ni siquiera tuvieron con qué mandarlo a un manicomio. Su esposa era Pepa Peláez, Peláez de la Arena Gallón, nacida en Atoviejo y descendiente de poderosas familias como que fueron de las fundadoras de Medellín. Su tatarabuelo se llamaba Francisco de la Guerra y Peláez Ordóñez de Cárdenas. Su bisabuelo, don Alejo, para congraciarse con la época republicana, resolvió quitarse todos esos perendengues heráldicos y quedó sencillamente en Peláez. Su familia había estado dedicada a la minería desde los tiempos de la colonia hasta cuando su padre y sus tíos paternos quebraron estruendosamente. Realizaron lo poquito que les quedaba en Atoviejo y al lomo de buey se marcharon hacia las
comarcas caldenses y asentaron reales en Neira. ¿Cómo estarían de pobres cuando ni siquiera alcanzaron a llegar a Manizales? La familia les entregó los reales que le quedaba a su hermano Tomás para que fuera a comprar una hacienda en el Valle del Cauca, con tan mala suerte que Tomás no volvió, se robó la plata y los dejó pasando hambre. Por fortuna, Ernestina, una mujer autoritaria e inteligente, consiguió el grado de maestra, muy respetable por esa época, y se dedicó a la enseñanza, con lo cual pudo sostener a una familia de padres, hermanos y sobrinos. Mi abuela era tan brava que daba la impresión de que por las venas no le corría sangre sino jugo de ají. En los últimos años de su vida le dio el capricho por decir que no oía absolutamente nada, pero que no fuera uno a hablar del Partido Liberal, porque entonces se ponía furiosa y repetía la historia de la invasión que hicieron los negros de Rengifo a la casa solariega de la familia, donde vivían 5 tías solteronas a quienes no solamente robaron, sino que perjudicaron de por vida. Siempre se acostó a la 1 de la mañana y se levantó después del mediodía. Cuando yo, que era su nieto preferido, le preguntaba el porqué de tan extraña costumbre, me decía que eso era tradición de su familia, debido a que los peláices siempre jugaban tute hasta altas horas de la noche. La madre Pepa nunca hablaba en forma directa. Cuando abría la boca echaba sus pipos y sus sátiras. Murió a los 92 años, y eso porque se cayó de una silla y se partió una pierna. Yo quiero mucho el apellido Peláez porque lo poquitico que me tocó de inteligencia me viene por ese lado. Mi abuelo materno se llamaba Cristóbal Álvarez Robledo Jaramillo Gutiérrez de Lara, descendiente del capitán español Diego Álvarez del Pino de los Arcos y Cortés, quien, a juzgar por los puestos que ocupó al servicio de la corona, debió ser un lagarto de marca mayor. Su padre, Juan de Jesús Álvarez Jaramillo, fue uno de los hombres más ricos de Caldas. Lo llamaban el Mochito, porque siendo alcalde de Sonsón, cometió una alcaldada y entonces lo tuvieron que mochar. Era todo un señor de horca y cuchillo que no pensaba sino en conseguir dinero. Como agiotista, fue mucha la gente que arruinó. Mi prima Pastora Álvarez de Jaramillo dice que tenía la estampa más bella del mundo, pero que bramaba de lo bruto que era. Porque eso sí, para brutos, los Álvarez del Pino. ¿Cómo serían de brutos que el más inteligente de todos es Baltasar Álvarez Restrepo, el obispo de Pereira? Cuando el Mochito murió, dejó a sus 20 hijos tapados de plata, pero como para lo único que servían era para montar a caballo y para jugar gallos, a la mayoría de los que han muerto hasta ahora han tenido que enterrarlos casi de limosna. Mi abuelo Cristóbal era un hombre sin sentimiento, duro de corazón y muy sirvientero. Como godo, yo no he conocido nada más peligroso. Dicen que en la guerra de los 1000 días, siendo coronel, acostumbraba a castigar a los liberales que caían en sus garras, colgándolos del dedo pulgar para hacerlos cambiar de opinión política. Cuando yo llegué al uso de la razón y me di cuenta de lo malito que era, le quité el saludo y jamás nos volvimos a mirar. Estaba casado con Lucía Jaramillo Mejía Jaramillo Botero, una santa mujer de lo más hermoso que ha producido la raza antioqueña. Casada a los 15 años, murió cuando apenas llegaba a los 33, después de haber tenido 10 hijos, de los cuales las mujeres han sido unas matronas admirables, lo contrario de los hombres, que apenas han servido para electricistas y choferes. Su padre, don Francisco Jaramillo Jaramillo, fue juez casi toda la vida. Este señor se creía dueño del Santo Sepulcro hasta el punto de que lo guardaba en su casona, en alcoba especial, y todos los días perfumaba el Cristo. Eso no era inconveniente para que en su bolsillo mantuviera una botella de aguardiente, odiara profundamente a los liberales y le dijera negro y zambo a todo el mundo.
Estos Jaramillos proceden de Granada, donde un don Juan Jaramillo de Andrade murió del corazón al saber que había ganado un pleito de nobleza. Desde esas lejanas épocas, los Jaramillos se sienten nietos del Espíritu Santo y andan cantaleteando nobleza y diciéndoles negros a todos los que no tienen la dicha de ser Jaramillos. A mí es el apellido que más me satisface, no solo por su definida personalidad, por su complejo de superioridad y por su soberbia, sino porque produjo a ese fenómeno de las finanzas que se llamó Don Lorenzo Jaramillo y Londoño, o tío Lorenzo, como decimos en familia. Él era hermano de mis tatarabuelas Chapirita y Chana y estaba casado con Jacobita Álvarez del Pino y Londoño, hermana de mi tatarabuelo Benito. Hizo una fortuna inmensa, como que en meros latifundios llegó a acumular todas las tierras que iban desde el río Chinchiná hasta Sonsón. En sus arcas tuvo las 2/3 partes del oro del país, hasta el punto de que le prestaba plata al gobierno nacional. Él fue el de la idea de fundar el Banco de la República. Como reproductor, debió ser de lo mejorcito de la raza, según el dicho sonsoneño, de que el que no era descendiente de Jacobita debía ser de la yegua de don Lorenzo. Para conseguir plata tenía que ser una fiera, a juzgar por estos versos muy en boga hace 60 años. Por do pasa don Lorenzo, todo es regocijo y canto, ángeles y jaramillos roban tanto, tanto, tanto. Fue uno de los primeros colombianos que viajó a París y dicen que en Sonsón todo el mundo se quedó rezando para que no le fuera a pasar algo grave. Sus hermanas eran tan pinchadas como feas. Dicen quienes las conocieron que eran unas viejas barbadas. Doña Eladia Jaramillo de Ángel, la tía Yaya, viajó una vez de Pácora a Salamina a visitar a sus hijos, precisamente los 5 ángeles barbudos que aparecen fotografiados en un libro folclórico de Benigno A. Gutiérrez. En esos días los liberales estaban persiguiendo a un obispo que se distinguía por las dimensiones de su barba y no fue sino toparse en el camino con doña Eladia, que iba muy montada en su buey para confundirla con el obispo disfrazado de mujer. La llevaron presa a Salamina, donde hubo una consternación del diablo cuando descubrieron que se trataba nada menos que de una hermana de don Lorenzo. Y los equivocados se vieron precisados a abandonar el pueblo, pues con esa confusión se alborotó el jaramillerío de una manera miedosa, y esos jaramillos, cuando les da por aborrecer y perseguir a los pobres cristianos, son cosa de sumo peligro. Es una lástima que Manuel José Jaramillo Arango o Agustín Jaramillo Londoño o Jacinto Jaramillo Jaramillo, bisnietos de don Lorenzo, no hagan el esfuerzo de escribir la biografía de este varón superior, prodigioso ejemplar humano, que bien podría servir de estímulo y acicate para quienes se empeñan en triunfar en la vida venciendo todas las dificultades. Mi papá se llamaba Camilo. Poseía una rara inteligencia para los negocios, pues a pesar de haberse criado en medio de una pobreza empelotadora, levantó capital a base de esfuerzos inauditos. A juzgar por los muebles y las vajillas de la casa, así como por su ropero y los objetos personales, era hombre de muy buen gusto, sin caer en la chabacanería de los elegantes de parroquia. Tenía un café donde se reunía la gente bien del pueblo. A propósito, con esto del café me pasó algo muy simpático. Cuando hacía mis estudios universitarios en Bogotá, estaba relacionado con jóvenes de familias muy abolengudas de acá, pero no fue sino llegar a la capital Rodrigo Marín Bernal y echar el cuento de que mi familia
tenía un café en Neira para que los señoritos dejaran de invitarme a las fiestas. Con mucho trabajo me volvieron a saludar. Mi papá era un bohemio empedernido, mujeriego y tomatrago, vivía en son de parranda y no desaprovechaba oportunidad para disfrutar de las delicias que le proporcionaba su barra de calaveras, a la que llamaban en el pueblo la pálida montonera, con lo cual se puede juzgar su calidad. Esta subida era ocasión permanente para que entre nosotros existiera siempre una pelea casada. Yo a los 8 años ya era un puritano empeñado en controlar la vida de los demás y no desperdiciaba ocasión para echarle sátiras a mi papá por su manejo nada santo. Él se enfurecía al ver que mi mamá sufría en silencio, sin decir una sola palabra, y que en cambio el mayorazgo de solo 8 años no solo se inmiscuía en su vida íntima, sino que trataba de trazarle pautas de castidad y de abstención. Enamorado de las bellezas del campo, compró una finquita donde sembraba claveles y árboles frutales. Las vacaciones que pasábamos allí me saben todavía a leche fresca, a durazno y a mandarina. Como era tan sociable, no pasaba tarde sin que llegara una tracamanada de invitados dispuestos a recibir toda clase de atenciones que dejaban exánime a mi mamá, pues a su cargo estaba todo lo relacionado con almuerzos y con algos. Un tifo vino a interrumpir esa felicidad conyugal que era lógica consecuencia de la bondadosa resignación de mi madre y del espíritu alegre y caballeroso de don Camilo, que pasó a mejor vida cuando apenas tenía 37 años. Mi tía María Álvarez es algo del otro mundo. Muy hermosa, toda ternura y cariño, bondadosa y sencilla, más católica que el Papa, cabecidura como ella sola, sola y de aspecto tan serio que parece antipática, constituye mi única religión. Ella ha vivido de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Jamás ha bailado y no se deja besar de los hijos, alegando que a ella solo la ha podido besar un hombre que fue su marido. A pesar de que nos adoramos, vivimos en una batalla permanente. Ella alega que yo soy el hombre más necio, más cositero y más malgeniado de la tierra. Me ruega que no vaya a martirizar a ninguna mujer con el matrimonio, ya que solo ella, porque es la madre, es capaz de aguantarme. A mí me mortifica profundamente que a pesar de su cristianismo de misa y comunión diarias, siga creyendo que las muchachas del servicio son sus esclavas. No hay cocinera que le dure más de 8 días, pues todas le parecen unas negras muy entonadas o unos bultos completamente inútiles. Como es tan poco sociable, siempre que hay necesidad de una visita de pésame, tenemos garrotera, pues ella detesta todos los compromisos de sociedad. Se enfurece conmigo que porque voto todo el dinero que cojo y yo le reprocho su excesivo apego a la plata. Cuando estamos hasta los ojos de pelearnos, convenimos un divorcio amistoso, la empaco para donde su hija casada que vive en Manizales y así descansamos mutuamente por intervalos de 2 meses. Neira es una aldea desapacible, fea y conservadora. En cierta ocasión, hace ya más de medio siglo, regresaba de una gira política por Salamina aquel gran combatiente que se llamó Alfonso Villegas Restrepo, quien por entonces era uno de los adalides del Partido Republicano de Carlos C. Restrepo. Aquí hago una paréntesis para decir que Alfonso Villegas Restrepo fue el fundador del diario El Tiempo en 1911, que le vendió luego, un año después, a su cuñado, el doctor Eduardo Santos.
En Neira, cualquier cosa distinta de partido conservador y de religión católica le solía a demonio y a infierno. No fue sino enterarse de que iba a pasar por esas calles un jefe republicano con su cortejo para que el pueblo se armara de piedras, cuchillos y garrotes con el objeto de castigar a los perversos que se atrevían a violar la beatitud de la aldea sin tener el honor de ser conservadores. Era alcalde mi abuelo Cristóbal Álvarez, que naturalmente encabezaba la magnífica recepción, y si no es porque las cabalgaduras apresuran el paso, los huesos de Villegas y de sus acompañantes estarían a estas horas descansando en el cementerio de Neira. La venganza no se hizo esperar, porque a los pocos días apareció en el Tiempo una caricatura del maestro Rendón en la cual se veía a todos los neiranos armados hasta los dientes, echándoles zancadillas a los caballos que portaban tan pecaminosa carga, y con el título "Esto sucedió en Godorra". Desde entonces Neira se llamó Godorra. Como si tan denodado sectarismo fuera poca cosa, hubieron de soportar los neiranos por algo más de 30 años la dictadura religiosa del padre Correa, un curita intransigente, bravo y gruñón, que no permitía el baile y que vigilaba celosamente para que el traje de las mujeres no subiera 1 milímetro de los tobillos. Ello explica suficientemente el carácter antipático, retraído y desagradable de los neiranos, como una consecuencia de la tiranía de ese curita, mezcla insoportable de Torquemada y de Savonarola. En cierta oportunidad se trepó al púlpito a advertir que había que estar con los ojos muy abiertos, pues tenía conocimiento de que por los campos andaban unos pastores protestantes. Por esos días llegó a Neira un caballero elegantísimo, todo vestido de blanco, quien iba a visitar a su novia residente en tal población. La gente se imaginó que ese era el protestante de que hablaba el padre Correa, y en medio de vociferaciones aterradoras lo sacó a piedra del pueblo. Semejante desaguisado colectivo no podía caber en una aldea que, además de peligrosamente goda, fuera diabólicamente católica. Los neiranos poseen la más excepcional idiosincrasia. Ellos no le perdonan jamás a un coterráneo el hecho de que sobresalga del montón. Tengo el caso de mi primo hermano Diego Giraldo Restrepo, quien además de ser la persona más servicial y más buena que me haya sido dado a conocer, a base de esfuerzos incansables, ha logrado escalar posiciones de singular importancia, desde las cuales se ha empeñado por encima de todo en servir con filial amor a su pueblo natal. Pues en ninguna parte aborrecen tanto a Giraldo como en Neira, a pesar de que siempre que tienen necesidad de alguna obra pública, acuden irremediablemente a él, conocedores de su solemnísima candidez que todo lo perdona. A mí me respetan porque jamás me he tomado el trabajo ni siquiera de saludarlos. Nada que desestimule tanto el crecimiento de la personalidad como la infancia vivida en un pueblo conservador y con mamá ultracatólica y aristocrática. Yo nunca pude jugar a los trompos o a las bolas, porque para mi mamá los amigos que me conseguía o eran malas compañías o eran unos zambos. Mi vida se reducía a hacer altares y procesiones en compañía de David Mansur, el hoy famoso pintor, porque él era más bobito que yo y además tenía un jaramillo en su árbol genealógico que lo emparentaba con la dinastía de mi mamá. Cuando los Mansur Londoño emigraron hacia tierras africanas,
yo sentí por primera vez a los 7 años toda la abrumadora carga de la soledad. Para disipar tanta melancolía, me volví un místico desesperante y me dediqué a hacer el oficio de sacerdote y hasta de obispo, aprovechando la ingenuidad de mis hermanitos y de algunos de mis primos, quienes asistían a mis misas cantadas, durante las cuales comulgaban un poco asqueados con rodajas de banano que hacían el papel de sagrada Eucaristía. A los 7 años ingresé al kindergarten de las hermanas dominicas terciarias, quienes se encargaron de acabarme de embobar a base de rezos, catecismos, procesiones y consejas religiosas. Recuerdo que una monjita nos decía en plena clase de religión que las personas que roncaban lo hacían porque vivían en pecado mortal. De noche, cuando oía roncar a mi mamá, confirmaba mi tesis de que ese señor era un empedernido pecador. Pero cuando oía los ronquidos de mi mamá, a quien yo creía la mujer más santa de la tierra, un complejo de inferioridad me apabullaba. Sor María de los Ángeles se llamaba la hermana que a base de pellizcos y de tirones de orejas logró enseñarme las vocales y a contar hasta 10. Debía ser muy tapado y muy brutico, porque todavía recuerdo el dolor que me causaban sus urgencias educativas. Siempre he anhelado encontrarme con esta monjita blanca y diminuta que ahora yace perdida en alguna aldea boyacense, para abrazarla, para besarla y ponerme a llorar como cuando ella me castigaba vistiéndome de niña y exhibiéndome en semejante situación ante todo el colegio para corregirme la manía de vivir insultando a mis compañeritos de clase. Luego de tan estimulante periodo educativo, me pasaron a un colegio privado donde un señor más godo que Laureano Gómez y más católico que el padre Correa me cegó en forma definitiva cualquier posibilidad de superación personal. Recuerdo su peligroso cóctel pedagógico, consistente en sumas y restas, con imprecaciones a los rojos, en elogios a la virginidad de San José, con trozos de la geografía de Neira, en maldiciones al general Uribe, que según sus palabras inolvidables se estaba quemando el rabo en los infiernos, con diatribas contra Roosevelt por habernos quitado el canal de Panamá. Como si esto fuera poca cosa, para ese entonces yo debería lucir ya la cara de Lelo, que siempre me ha acompañado, porque los compañeros se solazaban en escarnecerme, dándome puños siempre que les venía en gana y remedándome el habladito de niño contemplado. Este tratamiento educativo duró 2 años, que para mí constituyeron un infierno, cuyo recuerdo aún me pone los pelos de punta. Las diversiones durante esos 5 años eran eminentemente caseras, porque mi mamá no me dejaba callejear para evitar que me corrompieran las malas compañías. Cuando hacía a un lado los afanes místicos, tenía que convertirme en médico de las muñecas de mis hermanitas Esneda y Lucía, pues de lo contrario me pegaban una pela por ser un hermano. Para rematar los días inconscientes de esa infamia pueblerina, después de la merienda consistía en latte con arepa caliente, deberíamos desde el rosario en voz alta y arrodillados para dormirnos sin antes haberle rezado el bendito al ángel de la guarda. Después de ese régimen educativo, el pobre Hernando apenas quedaba sirviendo para seminarista. Tenía 11 años cuando se lanzó a la conquista de la salvación eterna. Un día llegó acompañado por su papá a la escuela apostólica de los padres lazaristas de Santa Rosa de Cabal,
y después de los naturales lloriqueos ocasionados por la mamitis, se encontró al frente de 70 compañeros, casi todos con cara de indios boyacenses, que se metían el dedo a la boca y reían con una beatitud de tonto. A las 4 de la mañana sonaba la campana para la levantada. De 5 a 7, meditación en las ventajas de la castidad, en las enfermedades que podía producir el amor a las mujeres, muchas oraciones, misa, comunión y más oraciones. El desayuno consistía en un pedazo de pan con un pocillo de chocolate. Las clases de la mañana tenían un aspecto marcadamente religioso. Latín, historia sagrada, griego, religión y más latín. El almuerzo era tan frugal como el de un limosnero hambriento. Y comíamos mientras el lector decía a grandes voces el Martyrologium Romanum y leía sobre las ventajas celestiales que traía la mortificación de los sentidos, cosa muy importante para los pobres seminaristas, ya que solo pensando en las delicias del cielo se podía soportar tan deficiente gastronomía. Luego del recreo, en que se charlaba o se jugaba guerra y chucha, venían más clases de latín, de francés, de griego, de religión, de literatura y algo de matemáticas. A las 7 de la noche, el rosario con un buen apéndice de oraciones, y a las 8, santificado luego de un día de estudio interminable y con la satisfacción de las mortificaciones cumplidas, dormíamos más allá de todo bien y de todo demonio. Recuerdo que en unas olimpiadas en las que gané premios de natación, de salto en garrocha y de carrera de encostalado, los padres resolvieron organizar un reinado para el cual escogieron en calidad de príncipe a 3 de los jóvenes más pispos del seminario. Fue el primer reinado de belleza que tuve la fortuna de conocer. Las cosas se iban agriando bastante, pues hubo 2 seminaristas ricos, empeñados cada cual en sacar coronado a su respectivo candidato. Y hasta hubo necesidad de que interviniera el padre rector con el objeto de que las cosas no tomaran características más serias. Al fin triunfó Eduardo I, quien fue coronado con toda la pompa eclesiástica del caso. Nunca olvidaré que, siendo magnífico estudiante, tomó tan en serio eso de la monarquía que se convirtió en el gran maquetas como cualquier soberano oriental. A veces me lo encuentro por estas calles de Bogotá, feo y envejecido, lleno de hijos y de sueldos malos, como ensimismado, seguramente recordando los días felices de su monarquía, en contraste con su decadencia actual, más digna de las playas de Estoril que del barrio de Las Cruces. A base de muchos esfuerzos, llegué a convertirme en el as para el latín. Traducía a Cicerón, a Virgilio y a Horacio, con espontaneidad maravillosa, lo que solo me servía para atraer la envidia de mis compañeros. El padre Kerremans, el padre Justo Pastor Buitrago, el padre Carlos Alberto Bueno y el subdiácono Julián Villegas estimulaban mi capacidad para el latín y para la oratoria, con frases que aún recuerdo con melancolía, ya que el latín lo olvidé por completo, y la oratoria la aborrezco desde una gira política por el departamento de Nariño, cuando un laureanista me gritaba desde la plaza: bájenlo, que está hablando con las narices y se le oye muy maluco. La vida discurría como en un hogar apacible y sereno, apenas levemente perturbada por el temor sacrosanto al pecado de la carne, temor que se complacían en aumentar hasta la exageración los reverendos padres lazaristas. Todos coexistíamos en una hermandad plena de espirituales satisfacciones, estimulados por el deseo de llegar algún día por los arduos caminos de la santidad hasta los mismísimos altares, para hacer compañía a San Vicente de Paúl, a Santa Luisa de Marillac y al beato Gabriel Perboir.
Nuestro profesor de gramáticas y de literaturas era mi lejano pariente, el padre Jesús Londoño Botero, verdadero apasionado por los estudios humanísticos y a quien a base de la más impertinente de las docencias, ya que manejaba la burla sangrienta a flor de labio, lograba interesar apasionadamente a los alumnos por esas disciplinas intelectuales. Ebel Botero, tan conocido en el mundo de la crítica literaria del país, y este simple rascaplumas, le debemos al cura Londoño el impulso inicial que nos introdujo en estos andurriales de las letras, con lo cual hemos cumplido con los votos de pobreza perpetua que no alcanzamos a realizar en la comunidad lazarista. Todo iba muy bien para este seminarista hasta cuando el curita Londoño resolvió, motu propio, afirmar que yo no tenía vocación sacerdotal porque era orgulloso, soberbio y mal geniado. Él no quería comprender que yo apenas despertaba a esa complicada edad puber, cuando el individuo empieza a manifestarse por cuenta propia, sin acatar como hasta entonces, humilde y mansamente, las órdenes de todos aquellos que se creen con derecho a dirigirlo y manejarlo. El cascarrabias me cogió un odio profundo e inició una persecución de tipo religioso e intelectual tan desmedida que en lugar de apaciguar mi rebeldía, no hizo sino fomentarlas hasta el punto de que llegué a convertirme en el niño problema del seminario. Jamás podré olvidar la actitud benevolente y defensiva de los sacerdotes Justo Pastor Buitrago y Alfonso Gutiérrez Reyes, quienes a riesgo de sembrar el caos en la comunidad lazarista, se enfrentaron a las iras olímpicas de mi pariente y paisano, pese a sus intervenciones tendientes a buscar un restablecimiento de mi personalidad, hondamente fracturada por la humillante actitud de Londoño. Ya fue imposible recuperarme psicológicamente. Informada mi mamá acerca de la extraña actitud de su pariente y amigo de la casa, resolvió mi retiro de la escuela apostólica. La determinación materna, si bien me liberaba de una amargura, me sumía en la más profunda de las tristezas, porque yo amaba el ambiente familiar y amable de esa apostólica y ya me había hecho a la idea de que tendría que llegar a formar parte viva y actuante de la comunidad de los padres lazaristas. Desgraciadamente, la soberbia unida al odio en una persona obligada a ser dechado de comprensión y de humildad, tronchó de manera definitiva lo que hubiera podido ser una gran realidad sacerdotal, porque para ello me sobraban amor, ansias de superación espiritual y deseos de realizar obras en beneficio de los demás. Hasta aquí la lectura del texto de Hernando Giraldo, Yo pecador me confieso. Gracias a los que nos han acompañado.